¿Alguna vez has oído hablar de un hombre que nunca experimentó la muerte? Un hombre tan cercano a Dios que decidió llevarlo directo al cielo. Prepárate para descubrir una de las historias más enigmáticas y poderosas de la Biblia. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna revelación. Comenta de dónde escuchas estas historias y comparte tu opinión. ¿Crees que Dios todavía habla a la gente de la misma manera que le habló a Enoc? Imagínate vivir en un mundo corrupto, inmerso en la violencia, la idolatría y la oscuridad espiritual, y aún así caminar con Dios. Sí, caminar, no solo siguiendo sus mandamientos o conociendo sus escrituras, sino caminar con Él, en intimidad, en confianza, en sintonía. Esta es la historia de Enoc, un nombre que aparece solo unas pocas veces en la Biblia, pero cuando lo hace, deja un rastro de misterio, admiración y revelación espiritual. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y no fue hallado porque le llevó Dios. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Él murió? ¿Fue raptado? ¿Ha sido librado de la corrupción del mundo? ¿O fue Enoc un símbolo viviente de una promesa futura, una figura profética, una advertencia espiritual para nuestros días? Estas preguntas han resonado durante siglos. Teólogos, eruditos, rabinos y místicos se adentran en los pocos versículos que hablan de él, tratando de descifrar un enigma escondido entre las palabras. Y en este vídeo nos sumergiremos en este misterio juntos. Pero, primero, una pregunta para que reflexiones. ¿Qué pasaría si Dios todavía hoy escogiera personas como Enoc para tomar de manera sobrenatural? ¿Y si Enoc fuera la clave para entender lo que significa vivir en santidad en un mundo que rechaza a Dios? El nombre Enoc significa dedicado, iniciado, disciplinado, y eso es exactamente lo que era. Un hombre que decidió vivir para Dios, mientras todos a su alrededor se alejaban de él. Pero no nos equivoquemos. Esto no es solo una historia del pasado. El viaje de Enoc plantea preguntas poderosas sobre el presente y el futuro. ¿Ciencia o fe? ¿Tradición o revelación? ¿Vida eterna o muerte espiritual? Enoc nos confronta con profundos dilemas. ¿Hay recompensa por una vida justa? ¿Es posible escuchar a Dios incluso en tiempos de caos? ¿Podría Enoc ser un anticipo del rapto profetizado en el Nuevo Testamento? Prepárate para un viaje que mezcla historia, fe, filosofía, misterio y emoción. Hoy exploraremos las raíces bíblicas, los debates teológicos, los choques culturales y las posibilidades espirituales que rodean a un hombre que desapareció, pero dejó un legado eterno. Si ya sientes que este tema te transformará, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas revelaciones. Mucho antes de que Noé construyera el arca, el mundo ya mostraba signos de colapso moral y espiritual. La tierra estaba corrupta, dominada por la violencia, la codicia y la idolatría. Los hombres se alejaron cada vez más del Creador, buscando su propia gloria, mientras los valores eternos fueron olvidados. Es en este ambiente hostil donde aparece Enoc, hijo de Jared y padre de Matusalén. Enoc es parte del linaje de Set, el linaje que permaneció conectado a Dios después del asesinato de Abel. La genealogía registrada en Génesis 5 parece a primera vista ser solo una lista de nombres y años, pero escondida en ella se encuentra una de las figuras más fascinantes de las Escrituras. El texto sagrado dice: y caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Esta pequeña frase encierra un universo de significados. ¿Por qué fue llevado Enoc? ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Fue él el primer ser humano en experimentar algo parecido al rapto? Para responder a estas preguntas, necesitamos ir más allá de lo literal. ¿Qué significa caminar con Dios? En la cultura hebrea, caminar con alguien no significaba solo caminar al lado, sino vivir en pacto, en intimidad y armonía con esa persona. El verbo hebreo original, halak, tiene una connotación de continuidad, un viaje diario y constante. Enoc no solo creía en Dios, él se relacionó con Dios, y esa diferencia lo cambia todo. En una época en la que la espiritualidad era escasa y el pecado abundaba, Enoc fue contra la corriente. Él eligió la santidad, la búsqueda constante de Dios, y por eso fue tomado, palabra que también se puede traducir como arrebatado, llevado, capturado. ¿Qué nos dice la Biblia con esto? Quizás la recompensa para quienes caminan con Dios no siempre es visible a los ojos del mundo. A veces es sobrenatural. Enoc nos muestra que es posible vivir con rectitud, incluso cuando todo a nuestro alrededor está en ruinas. Un hombre común con una elección extraordinaria
extraordinaria. A menudo idealizamos a los personajes bíblicos como seres casi perfectos, pero Enoc era un hombre como cualquier otro. No tenemos registros de milagros, batallas o hechos heroicos asociados con él. Lo que la Biblia resalta es sencillo, pero profundo: tu comunión con Dios. Esto nos lleva a un punto crucial. Lo que hace a alguien especial a los ojos de Dios no es el estatus o la posición, sino la decisión de caminar con Él día tras día. Quizás por eso se habla tan poco de Enoc y al mismo tiempo es tan poderoso. Su historia es un recordatorio de que incluso en un mundo corrupto es posible vivir una vida santa. La vida de Enoc es también un símbolo, un tipo profético, una figura que anticipa acontecimientos futuros. Muchos eruditos cristianos lo ven como una prefiguración del rapto de la iglesia, como se describe en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Enoc fue sacado del mundo antes del juicio, el diluvio, así como muchos creen que habrá un rapto antes del juicio final. ¿Fue Enoc una sombra de lo que vendría? Esta perspectiva plantea aún más preguntas. ¿Dios todavía retira a personas del mundo por razones espirituales? ¿Estamos viviendo en días similares a los de Enoc, cuando la corrupción y la separación de Dios alcanzan niveles críticos? Además del relato del Génesis, hay un texto apócrifo llamado el Libro de Enoc, que amplía la historia de formas sorprendentes. Aunque no está en el canon bíblico tradicional, este libro fue considerado importante por varios grupos antiguos. Incluso fue citado en la carta de Judas en el Nuevo Testamento. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares». Judas 1:14. En este libro, Enoc es presentado como un visionario, un profeta que ve los cielos abiertos, habla con ángeles y recibe revelaciones sobre el fin de los tiempos. Habla de los ángeles caídos, los gigantes de la tierra y los juicios futuros. Este contenido sería meramente simbólico, o en realidad había recibido visiones que todavía desafían nuestra comprensión. ¿Qué te dice la historia de Enoc viviendo en el siglo XXI? Ella dice que vivir con Dios no depende del mundo que te rodea. Tú decides. Que incluso en una época en que la espiritualidad es tratada como una fantasía o una debilidad, hay poder en la intimidad con el Creador. Y tal vez aquellos que eligen caminar con Dios están siendo preparados para algo mucho más grande de lo que el mundo puede ver. La pregunta sigue siendo: ¿estás listo para ser alguien como Enoc? ¿Estás dispuesto a caminar con Dios, incluso cuando eso significa nadar contra la corriente? En la siguiente parte profundizaremos en las implicaciones teológicas y culturales de la historia de Enoc y los dilemas espirituales que nos presenta. Hablemos de la relación entre fe y ciencia hoy, cómo la figura de Enoc desafía la lógica moderna, el choque entre la teología de la prosperidad y la vida consagrada, cómo la intimidad con Dios se ha vuelto escasa y qué podemos hacer para recuperarla. Prepárate, porque las próximas revelaciones podrían sacudir todo aquello en lo que crees. ¿Qué le diría Enoc al mundo de hoy? Imaginemos por un momento a Enoc caminando por las calles de una metrópolis moderna. Coches a toda prisa, pantallas por todas partes, inteligencia artificial controlando rutinas y un hombre moderno cada vez más alejado de la espiritualidad. ¿Podría Enoc vivir en medio de este caos y aún así caminar con Dios? La pregunta parece sencilla, pero nos lleva a uno de los mayores conflictos de nuestro tiempo. ¿Cómo equilibrar fe y razón? ¿Cómo podemos tener intimidad con Dios en un mundo que idolatra la lógica, la ciencia y el progreso por encima de todo? Durante siglos, la fe y la ciencia caminaron paralelas, pero en muchos momentos de la historia han chocado. El avance del conocimiento científico ha desafiado el dogma religioso, mientras que las interpretaciones literales de la Biblia han impedido que algunas personas vean la belleza de la creación a través de la ciencia. Pero la fe y la ciencia realmente se contradicen. Enoc es un símbolo de que no es necesario entenderlo todo para creerlo. Él caminaba con Dios sin cuestionar cada paso, pero eso no significa que le faltara inteligencia. Al contrario, Enoc eligió la sabiduría espiritual por encima de la arrogancia humana. Hoy en día, muchos todavía intentan explicar el mundo sin Dios, pero cuanto más lo intentan, más vacío parece el mundo. La ciencia puede explicar el cómo, pero la fe responde al por qué. Es curioso que la Biblia prácticamente
no registra palabras pronunciadas por Enoc. Esto está en marcado contraste con profetas como Isaías, Jeremías o Moisés. Sin embargo, su testimonio fue tan poderoso que no necesitó hablar mucho. Su vida se predicaba sola. En una época donde todo el mundo grita, se impone y opina sobre todo en las redes sociales, Enoc nos enseña el valor del silencio, la coherencia y la presencia. ¿Alguna vez has pensado que el mayor testimonio de tu fe podría ser tu manera de vivir? Quizá por eso Dios se lo llevó, porque ya no pertenecía a este mundo. Hoy en día estamos experimentando el auge de la llamada teología de la prosperidad, que promete bendiciones financieras y éxito terrenal como señales del favor divino. Pero Enoc no tenía riquezas, ni posiciones, ni templos, ni seguidores. Él tuvo la comunión. Esta diferencia es profunda. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La verdadera fe no garantiza consuelo, exige renuncia, perseverancia y silencio. Estar cerca de Dios significa a menudo renunciar al aplauso humano. Si Enoc estuviera entre nosotros hoy, podría ser considerado loco, fanático o fuera de contacto con la realidad. Y quizá sonrió en silencio, porque quienes caminan con Dios siempre han parecido extraños al mundo. La espiritualidad profunda y contemplativa de quienes verdaderamente buscan la presencia divina es cada vez más rara. Todo debe ser rápido, visible y medido. Pero la intimidad con Dios no se mide con números, se mide con entrega. Enoc nos invita a reducir la velocidad, orar más, juzgar menos, escucha más, grita menos, estar con Dios incluso cuando nadie nos mira. Esta es una de las preguntas más provocadoras que plantea la historia de Enoc. ¿Dios todavía toma a la gente que camina con él? ¿Existe todavía hoy el rapto espiritual? Hay muchos informes en todas las culturas de personas que han tenido experiencias místicas, visiones o incluso desapariciones vinculadas a su fe. ¿Son solo leyenda? ¿O será que aún hoy Dios se revela a quienes lo buscan intensamente? Puede que Enoc no haya sido el único. Tal vez sea solo una señal de que existe una dimensión invisible que la lógica humana no puede explicar. Pocas historias bíblicas encierran tanto misterio como la de Enoc. Pero lo que mucha gente no sabe es que existe un libro atribuido a él, un texto antiguo y controvertido que ha sido excluido de la mayoría de las Biblias cristianas. El libro de Enoc no es aceptado ni por los judíos, ni por los católicos tradicionales, ni por los evangélicos, pero algunas iglesias ortodoxas etíopes lo consideran canónico hasta el día de hoy. Describe visiones celestiales, profecías, guerras entre ángeles y eventos tan profundos que podrían cambiar completamente la manera en que vemos el mundo espiritual. Pero ¿por qué se omitió este libro? Esta pregunta es en sí misma una invitación a la investigación. En el libro de Enoc hay un grupo de ángeles llamados vigilantes o grigori, enviados por Dios para observar y ayudar a la humanidad. Pero algo salió mal. Estos ángeles, fascinados por la belleza de las mujeres humanas, se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra para unirse con ellas. El resultado, el nacimiento de los Nefilim, gigantes descritos como violentos, corruptos y responsables de propagar el mal en la tierra. Y tomaron para sí mujeres de entre los hijos de los hombres y engendraron hijos de ellas. Y estos hijos fueron gigantes, hombres de renombre, que devoraban todo lo que veían. Libro de Enoc 7. Estos seres híbridos, parte ángeles, parte humanos, habrían contaminado la creación divina. Ante la destrucción causada por los Nefilim, los vigilantes buscaron perdón, pero Dios estaba enojado. Y fue Enoc quien fue llamado a interceder. Sí, un simple hombre fue designado para ser el mensajero entre los ángeles rebeldes y el trono celestial. Esto ya nos dice mucho sobre el nivel de intimidad espiritual que alcanzó Enoc. Dios le confió una tarea que ni siquiera los mismos ángeles estaban autorizados a cumplir. ¿Te imaginas el peso espiritual de esta misión? Mientras el cielo rugía con furia y los vigilantes temblaban de miedo, Enoc ascendió a lo alto y descendió con mensajes de juicio, advertencia y misericordia. Él no era solo un hombre de fe, fue un profeta, un guerrero espiritual, un vínculo entre dos mundos. Una de las preguntas más comunes entre los estudiosos de la Biblia y el libro de Enoc es: ¿qué pasó con los Nefilim? Algunos creen que todos fueron destruidos por el diluvio, ya que el Génesis relata que la tierra estaba llena de violencia. Pero también hay quienes dicen que sus espíritus permanecen vagando, como entidades impuras que siguen influyendo en la humanidad,
causando destrucción, posesiones y confusión espiritual. Esta teoría es utilizada por teólogos que creen que la batalla espiritual descrita en Efesios 6 no es solo simbólica, sino literal, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo de tiniebla. Efesios 6:12. ¿Qué pasaría si el mal que enfrentamos hoy no fuera solo psicológico o social, sino el legado de una antigua rebelión que Enoc fue enviado a denunciar? El libro de Enoc desapareció durante siglos, siendo considerado peligroso o herético por las autoridades religiosas. ¿Pero por qué? Quizás por su lenguaje atrevido, quizás porque muestra a los ángeles fallando, cayendo, transgrediendo, quizás porque muestra a un ser humano, Enoc, recibiendo revelaciones celestiales que trascienden el entendimiento humano, o quizás porque revela demasiado. Existen verdades espirituales que han sido ocultadas para mantener el control religioso. Lo más inquietante de esta historia es que no termina en la antigüedad. La Biblia es clara al decir que vivimos en una guerra espiritual constante. ¿Pero realmente creemos eso? ¿Cuántas decisiones tomamos sin orar? ¿Cuántas decisiones tomamos basándonos únicamente en la lógica sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces ignoramos el susurro del Espíritu, prefiriendo el ruido del mundo? Enoc vivió en una época de gran corrupción, como la nuestra, pero él eligió caminar con Dios. Hoy en día estamos bombardeados por ideologías, información y distracción. Y la pregunta es, ¿tenemos todavía oídos espirituales para escuchar la voz de Dios en medio del caos? Caminó Enoc con Dios y no fue hallado porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Esta es una de las frases más poderosas de toda la Biblia y también uno de los más misteriosos. Enoc caminó con Dios en medio de la corrupción, el caos, el dolor. Él caminó. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Cómo caminar con Dios cuando el suelo parece haber desaparecido? Es fácil pensar que los personajes bíblicos vivían en una especie de realidad paralela, sin los dilemas que enfrentamos hoy. Pero no, el mundo de Enoc era un mundo de violencia, injusticia y traición, familias rotas, los hombres se alejan de Dios, el poder se utiliza para corromper, no para proteger, mujeres tratadas como mercancía por ángeles caídos, niños que crecen en una sociedad sin moral. Sí, era un mundo similar al nuestro, pero fue allí donde Enoc decidió no conformarse. Él no solo creía en Dios, él confió, vivía como si Dios fuera real, y esa es una diferencia profunda, porque tener fe no es decir que crees, es vivir como si Dios estuviera ahí todo el tiempo. Historias de hoy, ¿qué sigue llevando a alguien a caminar con Dios? Caso real 1. La mujer abandonada en el hospital. La llevaron de urgencia al hospital. Ningún familiar vino con nosotros. El marido desapareció. La hija detenida, solo, asustado y con dolor. Pero ella llevaba una pequeña Biblia en el bolsillo de su camisón. Temprano en la mañana, la enfermera escuchó su voz orando, no pidiendo sanación, pero agradecido por seguir vivo. Su fe, como la de Enoc, era invisible, pero real. Caminar con Dios es creer cuando nadie más cree. Caso real 2. El joven que casi se quita la vida. Tenía 22 años, abandonado por sus padres con profunda depresión. El día que decidió acabar con todo, cogió su móvil y escuchó un vídeo al azar en YouTube. Era un relato del libro de Enoc. La idea de que un hombre era capaz de vencer al mundo gracias a su intimidad con Dios tocó algo dentro de él. Lloró como nunca antes y cambió de opinión. Actualmente estudia teología y ayudar a otros jóvenes en crisis. Caminar con Dios es caminar cuando ya no ves el camino. La madre que perdió a su hijo, pero no su fe. Su hijo fue asesinado en una pelea de pandillas. Pasó días sin comer, sin hablar, en shock, pero una noche se arrodilló en su habitación y dijo: Señor, no entiendo nada, pero aún te amo. Esta mujer lo perdió todo excepto su fe. Al igual que Enoc, ella eligió confiar, incluso sin comprender. Caminar con Dios significa continuar aún cuando el corazón esté hecho pedazos. Puede parecer algo de otro mundo, pero historias como esta suceden todos los días, especialmente en culturas donde el honor, la fe y la familia tienen un peso inmenso. En África, en Oriente Medio, en el interior de Brasil, en suburbios olvidados. Personas que no tienen nada, pero lo tienen todo, porque tienen fe. Y esta fe no viene de rituales ni de apariencias, proviene de una relación con Dios, como la de Enoc. Vivimos en una época donde todo es urgente, gustos, respuestas, resultados, pero la fe no sigue este ritmo. Cuando falta dinero, cuando el matrimonio se desmorona, cuando llega el diagnóstico, cuando el niño se pierde
en las drogas, cuando la soledad golpea. En estos momentos la lógica grita rendirse, pero la fe susurra sigue caminando. Fue en este silencio, en este desierto que Enoc caminó, y es ahí donde Dios se revela. Enoc fue literalmente llevado. Él no vio la muerte, pero ser tomado por Dios puede tener otros significados. Ser sacado de una vida de adicción, ser sacado de un ciclo de dolor emocional, ser sacado de la zona de miedo y lanzado a un propósito mayor. Cuando Dios toma a alguien, lo cambia todo. No se trata solo del final, se trata de vivir de manera diferente aquí y ahora. Algunos dirán, eso está bien, pero es simbólico. Otros dirán, es literal, pero imposible. Y muchos dirán, es solo una vieja historia. Pero el hecho es que esta historia toca algo profundo en el corazón humano, porque todos queremos sentir que nuestra vida tiene sentido. Creamos que no estamos solos. Esperanza que haya algo más allá del dolor. Enoc nos recuerda que esto es posible. He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio. Judas 1:14-15. ¿Te acuerdas? En la primera parte dijimos que Enoc no solo caminó con Dios, sino que también profetizó. Y lo que él profetizó tiene que ver con su futuro, con nuestro presente, con el fin de todas las cosas. Ahora es el momento de conectar todas las piezas. Pocas personas lo saben, pero Enoc fue el primer profeta de la Biblia en hablar sobre el juicio final. Siglos antes de Moisés, Isaías o Juan, Enoc ya anunció: el Señor vendrá con sus santos, millares de hombres, para juzgar a todo. Esto está en la carta de Judas, en el Nuevo Testamento. En otras palabras, el eco de la voz de Enoc ha atravesado los milenios. Y aquí hay algo poderoso. El hombre que fue llevado por Dios también anunció el regreso de Dios. Según el libro de Enoc, tuvo visiones apocalípticas. Él vio ángeles caídos enseñando perversiones a los humanos, gigantes corrompiendo la tierra, un diluvio purificador y el surgimiento de un reino eterno donde el justo se sentaría en el trono. Enoc vio lo que venía y aún así eligió caminar con Dios en lugar de esconderse, huir o rebelarse. Esta es la verdadera fe. Continuar incluso cuando sabes que el mundo se va a derrumbar. Para muchos, el juicio final es sinónimo de terror, pero para Enoc fue el cumplimiento de la justicia divina. La venida del Señor con sus santos no es solo un acto de castigo, es la restauración del orden. El juicio de Dios es una buena noticia para quienes caminan con Él. Y Enoc nos muestra esto. No tenía miedo del final, porque sabía quién estaba en control. Ahora mira esto. Enoc caminó con Dios y fue llevado. Jesús es Dios que caminó entre los hombres y fue llevado al cielo. Y Jesús prometió: como fui, así volveré. En otras palabras, Enoc es una señal profética del Mesías, un vistazo de lo que estaba por venir. Y hay más. En el monte de la transfiguración, Jesús aparece con Moisés y Elías. Pero si leemos con ojos espirituales, Enoc también está allí, invisible, pero presente, porque él representa a los justos que serán arrebatados, quienes no gustarán la muerte. Muchos eruditos creen que Enoc es un símbolo del rapto de la iglesia. Así como él fue quitado de la tierra antes del diluvio, la iglesia fiel será quitada antes de la gran tribulación. Enoc es una promesa viva. Dios no se olvida de los que caminan con él. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Ahora viene la parte más importante. Ya no se trata de Enoc, pero de ti. ¿Has estado caminando con Dios o simplemente hablamos de él? ¿Estás listo para ser llevado o todavía estás atrapado en los miedos, traumas, culpas y distracciones del mundo? Esta historia no es solo bíblica, es personal, intenso, actual, es urgente. Enoc no vio la muerte, pero sí el futuro, y aún así permaneció fiel. Caminar con Dios es más importante que entenderlo todo. La fe de Enoc no era una creencia, era una forma de vida. Enoc vivió en tiempos difíciles, tiempos de corrupción, de miedo, de abandono de la fe, de violencia, tiempos muy parecidos a los nuestros. Pero él tomó una decisión y esa elección lo cambió todo. Hoy en día muchos están cansados, desesperados, heridos, solos. Pero la historia de Enoc grita como un faro. Es posible caminar con Dios, incluso aquí, incluso ahora. Y al final, quizás también oigas una voz que diga: ya no lo hallarán, porque Dios se lo llevó. Si esta historia te tocó el corazón, deja un amén en los comentarios. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. También queremos escuchar tu historia. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Me gusta el video, activar las notificaciones, porque aquí, con cada
cada historia te conectas más con tu fe, con tu esencia, con tu propósito.